Lo que vamos a ver a continuación es increíble, pues los miembros de la extrema derecha han enloquecido, ya que supuestamente revelan que Nicolás Maduro viene patrocinando las campañas politiqueras de Vicky Dávila y Abelardo del Espriella, ese mismo al que tanto critican y al que le vienen pidiendo intervención gringa a Donald Trump para acabarlo. Ojo, y además, tremenda peinada la que se lleva a Paloma Valencia. Sí, señores, iniciamos con Luis Guillermo Pérez, que él decía, ¿cómo se ha enriquecido Abelardo de la Espriella? ¿De dónde proviene su fortuna? Abelardo de la Espriella, candidato de la extrema derecha en Colombia, denuncia al presidente Gustavo Petro, pero su propia historia está marcada por cuestionamientos, denuncias que lo vinculan con el paramilitarismo, dudas sobre el origen de su fortuna y una carrera política construida entre polémicas. ¿Cómo confiar en quien señala al presidente cuando carga con su propio pasado oscuro? Este video expone la doble moral detrás de su candidatura para las elecciones del 2026. Y miren lo siguiente, señores. Abelardo de la Espriella, a quien yo denuncié penalmente por instigaciones a delinquir y por apología del genocidio, cuando ha dicho que va a destripar a la izquierda, que nos va a erradicar como un cáncer, se ha atrevido a difamar al presidente de la República, anunciando que ha presentado una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra el presidente Gustavo Petro Urrego. Bueno, el señor debería saber que si pretendiese presentar una denuncia tendría que hacerlo ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, pero en propaganda política está difamando al presidente de la República y yo le preguntaría al señor de la Espriella, tendría que responder de cómo usted se ha enriquecido y también de las múltiples denuncias que lo vinculan a usted con el paramilitarismo en la costa norte del país. Ah, bueno, miren eso. Y no solo era ello, recordemos las denuncias de David Murcia Guzmán al mismísimo Abelardo de la Espriella. Usted dijo una frase que yo creo que se quedó en la memoria de muchos colombianos, refiriendo al presidente Uribe como un buen presidente y mal papá. En el momento fue un momento de calentura, ¿sí? Pues, demasiado joven, sin tanta experiencia. Y creo que sí, yo creo que esa referencia hizo mucho daño, porque tal vez lo cogió como personal. ¿Cómo fueron los hechos alrededor de su captura y extradición en Panamá? Yo fui detenido ilegalmente en Panamá, sin mediar una orden de captura, ni siquiera de la Interpol, ni tampoco existía un pedido de extradición de Colombia hacia Panamá para que me llevaran para allá. No existía nada, no había nada legal. Entonces, pues es un secuestro. Y un secuestro que fue orquestado con el gobierno de Panamá y el gobierno de Colombia. Pero ¿qué hacía yo? Si me tenían amarrado, me tenían esposado con una cinta en la boca, ¿sí? Con los ojos vendados, o sea, ¿quién se iba a poder defender? La idea de ellos era arruinarme. Entonces, ahí es donde les toca atacar con el tema de crear un decreto presidencial. Por eso no salió el decreto presidencial, que fue en el día 17 de noviembre del año 2008, y la captura sale es el día 19 de noviembre. O sea, no salieron al mismo tiempo porque fue un pedido del presidente de la República, que en el momento el fiscal de la época le dice no públicamente, pero luego mágicamente se quedan calladitos, trabajan prácticamente el día 18 para el 19 tener una orden de captura. Entonces, ¿cuál ha sido mi argumento y por qué estoy reclamando mis derechos? Porque creo que eso fue una fabricación de un caso penal. Es de público conocimiento que el abogado suyo era el doctor Abelardo de la Espriella. Así es. ¿Él era un hombre tan rico antes de trabajar con usted? Bueno, prefiero no referirme al tema. Prefiero no. Usted es extraditado a los Estados Unidos y allá usted purga una condena por una conspiración para un lavado de activos. Lavado de activos, exactamente.
Sí, el delito en sí es lavado de activos. Entonces, si hablamos de un delito como lavado de activos, se debe juzgar una sola vez. No puede ser juzgado uno por lavado de activos de los mismos hechos en Estados Unidos. Y yo tuve que aceptar cargos en Estados Unidos porque el fiscal claramente me dijo, el lavado se da porque usted fue condenado en Colombia. Por lo tanto, supuestamente esos dineros que se movieron, digamos, de DMG después de la condena, y se supone que era después de la condena, pues era un lavado de activos, pero realmente no se movió ni un solo peso porque simplemente el gobierno incauta absolutamente todo, dineros, propiedades, todo. Y resulta que pasa que han firmado, todos estos países han firmado, ¿sí? Un convenio en la Convención Interamericana de Derechos Humanos donde dicen que nadie puede ser juzgado dos veces, ni siquiera dos, por unos mismos hechos. Se debe juzgar una sola vez entre todos los países. En el caso mío, van. Miren cómo David Murcia Guzmán, en pocas palabras, el Estado colombiano lo cayó. Y ahí es donde se genera la estafa de Abelardo Espriella y Álvaro Uribe Vélez. En su momento, desde la presidencia de la República, lo persiguió hasta dejarlo totalmente en ruinas. Este señor, pues obviamente que estafó también a muchos colombianos, a mucha gente necesitada, pero fue la plata que vino a parar en las arcas de Abelardo Espriella. Y si vimos este corto, nos damos cuenta cómo guarda silencio cuando le tocan el tema de Abelardo Espriella. A tal punto que vamos con lo siguiente. Miren, ya habíamos visto que en días anteriores Maduro, de forma jocosa, de forma metafórica quizás, decía que tenía un candidato o candidata en Colombia, que era Vicky Dávila. Y Vicky Dávila terminó denunciando a Abelardo Espriella, diciendo que la plata es para Abelardo. Miren lo que dijo el narcodictador Nicolás Maduro, justo el día que revelé algunas verdades incómodas sobre el amigo y abogado en su momento de su testaferro, Alex Saab. A Vicky, mi saludo. Vicky es mi candidata ya. Me la juego por Vicky. Maduro, con la mentira de un tamaño de una catedral que por supuesto nadie le cree, quiere interferir en las elecciones presidenciales del 26 en Colombia. Si eso no fuera tan grave, serviría para reírse sin parar. Y ojo, todavía está por conocerse toda la verdad sobre el papel y la influencia de Maduro en las elecciones del 22, justamente en esa fórmula Maduro-Petro, Petro-Maduro. Aida Merlano sabe mucho, pero la callaron. ¿Se acuerdan de las grabaciones que revelamos? Bueno, a mi presidente colombiano, a mí me extraditan de una manera sorpresiva si a mí me hacen una cosa. Miren eso. Vicky trata de enlodar a Petro, pero confiesa, en pocas palabras, que Maduro está apoyando a Abelardo Espriella. Y la pregunta aquí es, ¿por qué trata de ocultar la revelación de Maduro que dice que ella es su candidata? ¿Será que por debajo le están inyectando buen billete también a Vicky Dávila por parte de Nicolás Maduro? Los invito a todos ustedes a que me dejen en los comentarios de cómo ven eso. ¿Qué creen lo que se viene sucediendo ahí? ¿Las relaciones de Abelardo? ¿Las relaciones de Vicky? ¿Cuál es el temor? Obvio, más que claro, a que se les arruine todo el show. Y la senadora Isa Zuleta le respondía a Paloma Valencia. Y miren lo siguiente. Un claro desconocimiento de las competencias que tiene el Congreso de la República, hoy ocurre un exabrupto aquí en el Senado. Se acaba de aprobar una proposición para declarar al presunto cartel de los soles como una organización criminal. Imagínense ustedes, en este país donde hay un montón de organizaciones criminales que se han metido a los países vecinos,
Los senadores de la República, en su mayoría, desconocen la realidad de nuestro país, desconocen las competencias que tienen, desconocen la historia del país. No tengo sino que sentir una profunda vergüenza por la falta de conocimiento no solo de nuestra Constitución, de nuestras competencias, sino la falta de respeto con otros países, con otras naciones y con su soberanía. Nosotros no tenemos cara de hablar de organizaciones terroristas. Ahí tenemos los comandos de frontera en una situación bien difícil con los países vecinos. Ahí tenemos al ELN también en una situación bien compleja. Ahí tenemos la historia de las FARC con el país vecino en Ecuador, cuando se dio una incursión militar que, arguyendo que tenía que atacar a las FARC, invadió territorio de otros países. Nuestra fuerza pública, aquí ha habido una irresponsabilidad enorme, pero ver que el propio Congreso de Colombia desconoce la situación de nuestro continente, la realidad de lo que vive nuestro continente, con unos barcos que mandó Estados Unidos violando la soberanía del territorio marítimo del continente, violando la soberanía que tenemos como continente latinoamericano, pero además en una clara intención de provocar a todos los países. Pero este Congreso no tiene vergüenza. Este Congreso no sabe ni siquiera qué es la soberanía. Y yo siento mucho pesar de nuestro país de que este sea su Senado de la República. Una vergüenza, ¿como quién? Como Paloma Valencia, que también le seguían respondiendo lo siguiente, señores. Un saludo para los colombianos y colombianas que están pendientes de esta situación y de entender que es una certificación de Estados Unidos. Y sobre todo, ¿por qué nos desertifican en este momento con el gobierno que más ha hecho en la política antidrogas de la historia del país? Y en este momento, lo que vive nuestro Caribe colombiano, y nos desertifican porque saben muy bien que la alianza latinoamericana es fuerte y que nuestro país hace parte de esa alianza latinoamericana. Yo me pregunto, y quiero que el país también se lo pregunte, ¿cuántos miles de millones de dólares le han servido a Estados Unidos por parte de narcotraficantes que han hecho acuerdos y negociaciones privadas con la DEA, negociaciones con la Fiscalía de Estados Unidos? ¿Cuántos miles de millones de dólares que deberían haber servido para las víctimas del narcotráfico en Colombia? Pero nos dicen que es una dádiva, entonces lo que han aportado en cooperación entre comillas. ¿Y saben por qué no nos quitaron esa cooperación, senadores? Porque necesitan la información de inteligencia de nuestro país. Es mucho más lo que le da Colombia a Estados Unidos que lo que Estados Unidos le da a Colombia. Nos dicen que el presupuesto que aportan es 149 millones en el 2023, 103 millones en el 2026. Pero ¿saben cuánto? Un solo extraditado, Julio Lozano alias Patricia, un capo que entregó a la Fiscalía de Estados Unidos por una pena, para los que se están revolcando por las penas de Colombia, una pena de 6 años, y entregó la suma, nada más y nada menos, de 120 millones de dólares. ¿Saben cuántos capos en el país le entregan millones de dólares a los Estados Unidos? ¿Y por qué nunca le devuelven nada a este país? ¿Y por qué no se ha entregado esa plata a Colombia? Por eso es que nos desertifican, para presionar la captura de esos capos. ¿Por qué no nos quitan la plata? Porque necesitan la información de inteligencia de los capos de Colombia. No nos digamos mentiras. Aquí hay un montón de capos que nos los devuelven. Y les voy a dar los nombres. ¿Por qué en este momento se da esta desertificación política? Porque hay que ponerle el nombre que es. Les incomoda a los Estados Unidos que seamos el primer gobierno de izquierda en la historia republicana de nuestro país. Eso es lo que les incomoda. Les incomoda la posibilidad de continuar en el gobierno. Por eso lo hacen en este momento y no lo hicieron el año pasado ni en otro momento. Pero lo que más les incomoda
es la imposibilidad o la posibilidad más bien de que no sigan obteniendo nuestra información de inteligencia y armas, senador del Partido Conservador, se producen aquí hace... Un minuto para que termine, senadora. Se producen hace rato, así que si quiere ser presidente de este país, tiene que conocer mejor a las fuerzas militares, porque si no, no va a poder serlo. En este país se extraditan todo el tiempo a personas a los Estados Unidos. Se aumentó el 34% las extradiciones. Y les decía que solo uno de ellos hizo negocios por 120 millones de dólares. Y nada le quedó a Colombia. Pero además nos los devuelven a seguir delinquiendo y no les hacen seguimiento. ¿De qué ha servido la extradición? De nada, señores, porque siguen delinquiendo, vuelven aquí, le dejan la plata a Estados Unidos y nos hacen el daño matando colombianos. Miren, esta información es muy valiosa porque alias Patricia, de quien habla Isa Zuleta, es el que está presuntamente liderando lo que le pasó a Miguel Uribe Turbay. El negocio de las esmeraldas, el negocio ese fallido en el que supuestamente se la cobraron a Miguel Uribe Londoño. Y detrás de esta moción de censura que trataban de realizarse al ministro de Defensa, esto decía él. Que la fuerza pública esté debilitada, que se haya reducido la inteligencia y que se pidió la baja de decenas de oficiales. Wilson Moreno, ¿en qué debate se realizaron estas afirmaciones y qué respuesta dio el ministro? Catalina, buenas tardes para usted y para todos nuestros televidentes. Pues las declaraciones fueron hechas por parte del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en medio de un debate de moción de censura en la plenaria de la Cámara de Representantes. El ministro pues no pudo intervenir porque al final, después de más de 6 horas de debate, pues se disolvió el quórum. Hoy será el turno para el ministro de Defensa en la plenaria de la corporación, pero nos anticipó cada uno de las respuestas que le entregará a la oposición. Por supuesto, en medio de este debate no faltaron los enfrentamientos entre la oposición y los partidos de la coalición de gobierno. Representante Racero, porque tenemos un gobernador con pantalones, los pantalones que le faltan a Petro. Como no aprendieron en este gobierno a hacer oposición, les va a tocar 4 años más de oposición a ver si aprenden. Pero por lo visto los ojos no le funcionan, señor representante. ¡Qué tristeza! Pero póngase gafita, por favor. Fueron varios los enfrentamientos entre la oposición y la coalición de gobierno en medio de la moción de censura en la plenaria de la Cámara de Representantes contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, por la situación de orden público. El jefe de la cartera le respondió a quienes lo increparon por el supuesto debilitamiento de la fuerza pública. Usted habló de que yo le había pedido la renuncia al ministro y si se la pedí, aquí estoy presente. La fuerza pública se ha fortalecido durante este tiempo y yo no soy cómplice porque de algo malo o de un delito. Yo, como ministro de Defensa, como miembro de este sector que conforma 410.000 colombianos, que equivale al 1% de la población colombiana, para defender ese otro 99%, arriesgando incluso la vida, lo único que puedo decir es que se ha fortalecido. El general retirado rechazó además que se haya pedido la baja de varios oficiales. Aquí la invitación es a quienes piden más fuerza pública, a todos los colombianos, pues motiven que presten su servicio militar y que hagan parte también sus hijos y sus hijas de ser miembros de la fuerza pública. Este país, ministro. Respecto a los cultivos ilícitos, resaltó cómo es en este gobierno donde más se ha incautado coca y se han destruido laboratorios. Mientras exista demanda, va a ser imposible eliminar la oferta. 316 millones de personas en el mundo consumen hoy drogas. Nosotros este año hemos incautado 700 toneladas, llevamos a la fecha. Eso es un 7% más que el año anterior. Muchos dirán, pero es que también se incrementó la producción o los cultivos de coca. Pero olvidan 2 elementos fundamentales. Uno, que tenemos un programa de erradicación acompañado de sustitución que ya llevamos 11.000 hectáreas y la proyección que lo habíamos planteado con el gobierno de los Estados Unidos y que lo vamos obviamente a cumplir porque es un compromiso con los colombianos también, es alcanzar las 30.000 hectáreas en la combinación entre sustitución y erradicación. El jefe de la cartera de defensa también reiteró que la lucha contra los 3 carteles, el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las FARC,
continúa sin descanso. Y también estamos afectando los laboratorios, 18 laboratorios durante el día estamos destruyendo. Esos son aproximadamente uno cada 40 minutos, 3.300 integrantes de los grupos criminales se han neutralizado, un 20% más que el año anterior, igual insumos. Aunque la sesión se levantó por falta de quórum, hoy el ministro de Defensa será escuchado. Bueno, ahí está, señores. Información muy valiosa que todo el pueblo debe conocer. Por eso los invito a que me dejen en los comentarios qué piensan acerca de este chicharrón y cómo Maduro empieza a involucrar a Vicky Dávila en la supuesta compra y buen billete para esta señora. Desde la tierra del trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy Libremente. Aquí las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.